más allá del tema de nutrición. La alimentación juega un papel vital en el desarrollo de las habilidades sociales en los niños y también desarrollan el vínculo emocional que tienen con sus cuidadores. Entonces, ¿cómo deberían comer? Empecemos desde cero. Desde el nacimiento hasta los 6 meses, lactancia preferiblemente materna, pero puede ser también una fórmula artificial hasta los 6 meses. A los 6 meses empezaríamos la alimentación complementaria. Esto es una etapa de aprendizaje donde el niño debe probar diferentes texturas, diferentes sabores, ir explorando la comida, ¿okay? Y por lo tanto, la leche sigue siendo el alimento principal, lo que es lógico pensar que el resto de los alimentos tendrán una proporción menor. A partir de los 12 meses ya la dieta del niño es casi completa, excepto algunas excepciones. Por ejemplo, los alimentos como los frutos secos o las olivas enteras por el riesgo de asfixia y algunos pescados grandes que pueden producir intoxicación por mercurio. Si tuviera un trastorno de alimentación, ¿por qué nos preocuparía? Bueno, por 4 cosas principales. El primero, el riesgo de desnutrición, alteraciones de crecimiento. El segundo, déficit nutricionales, ferropenia, déficit de vitaminas o algunos minerales. El riesgo de problemas sociales, como que un niño que tiene una dieta muy restringida se va de viaje, no encuentra restaurantes donde comer, le invitan a una fiesta infantil, no puede escoger nada de lo que hay disponible o se queda a dormir en casa de un compañero y no hay nada en el menú que coma el niño. Y por último, lo que considero más importante es el efecto negativo sobre el desarrollo mental. De esto hay múltiples estudios, en la parte inferior pueden ver uno que si quieren lo pueden consultar. ¿Qué tan frecuentes son los trastornos alimentarios? Muchísimo. 1 de cada 4 niños puede tener un trastorno de alimentación. En esta tabla van a ver todos los trastornos alimentarios en la infancia, sin embargo vamos a poner más atención en los 2 trastornos más frecuentes, que son la anorexia infantil y la aversión sensorial. La anorexia infantil es un niño que tiene entre 6 meses y 3 años. Le cuesta mucho comer cantidades suficientes de comida y por lo tanto no tiene la capacidad de mantener un peso normal. Es un niño que parece que no tiene percepción de hambre, siempre está muy inquieto, le cuesta quedarse sentado en la sillita y es frecuente que coma solamente cuando hay distracciones. La aversión sensorial es el más frecuente de todos los trastornos y es un bebé que tiene constantemente rechazo a ciertos alimentos por su textura, por su olor, por su color, incluso por su temperatura. Estos niños también son sensibles a otros estímulos externos como molestarles el roce de la etiqueta en la camiseta o jugar con arena o ruidos muy fuertes, por ejemplo, que son vitales para el diagnóstico. ¿Qué pasa? Terminamos teniendo una dieta muy restringida con las consecuencias que ya conocemos. Y bueno, básicamente esto es lo más importante que quería traerles, que era darles algunas pautas de cómo podemos hacer como padres para evitar o corregirlo si los tuviera. Hay tres esferas que son, digamos, moldeables. Primero, la interacción con el cuidador, que creo que es donde se cometen la gran mayoría de errores. La estructura de la rutina diaria y finalmente la parte nutricional y de psicomotricidad. Con respecto a la interacción con el cuidador, es muy importante recordar que nunca se debe obligar a comer a un niño. ¿Por qué? Básicamente es mala idea a nivel psicológico. Todos tenemos unos mecanismos internos de hambre, de saciedad, que reconocemos, pero si el padre o la madre insistentemente están pidiéndole que coma y le exija, el niño empieza a hacer más caso a las señales externas, lo que le dicen los padres, o si el plato está lleno o vacío, que no a las señales internas, por lo cual no aprende a autorregularse. Y esto conlleva un riesgo en el futuro de padecer más obesidad. Después, permitir al niño decidir cuánto va a comer. Una buena herramienta sería poner, por ejemplo, un plato pequeño con raciones muy comedidas de alimentos. El niño se sentirá mucho más involucrado en el tema de la alimentación. Si tiene mucha hambre, pedirá una segunda porción. Si no tiene tanta hambre, no se lo acabará. Pero básicamente él decidirá hasta cuándo se siente lleno y aprenderá a autorregularse, evitando lo que les dije anteriormente. Por ejemplo, el modelar es muy, muy importante porque se ha visto en múltiples estudios que los niños comen al ver a las personas que están a su alrededor, ¿no? No podemos pretender que el niño coma ciertas cosas saludables cuando lo que ve a su alrededor es otra cosa. Esto es muy importante. Evitar el exceso de atención. ¿Por qué? Porque entenderá que las señales negativas o positivas son una oportunidad para controlar a quien le alimenta. No manipular con la comida. No crecerás si no te comes los vegetales, o si te portas bien te daré una chocolatina. Entonces, ¿qué interpreta?
que tiene un valor positivo o negativo en la comida. Y también otra cosa que frecuentemente hacen los padres de un poco de medidas desesperadas es que utilizan distracciones, videos de YouTube, música, encender la televisión, llevar juguetes a la mesa, y pasa lo mismo que con la insistencia, ¿no? El niño entiende que no es el momento de comer, sino de jugar, y además de eso no está consciente de lo que le está diciendo su cuerpo. Con respecto a la estructura de la rutina, podemos ser flexibles, sabemos que los niños son muy variables, pero mantener un horario la gran mayoría de los días, servir las comidas en el mismo lugar, sentarles en la sillita, ofrecerles un tiempo máximo para comer. Por ejemplo, comidas principales, máximo 45 minutos, las meriendas, máximo 20-25 minutos. Si el niño no ha comido, le podemos explicar que comerá en el próximo horario, esto para evitar que las comidas, si son muy largas, se peguen unas con otras, y entonces permitiremos que en las siguientes comidas compense si ha tenido su gesta mínima. No pasa nada si el niño se va a la cama sin cenar. Si no lo compensa ese día, lo hará el día siguiente. Y para potenciar también el apetito, evitar el picoteo, que va también con lo que viene en la parte de abajo, que es no ofrecer nada entre comidas, solamente agua, ¿ok? Y proveer los líquidos dentro de las comidas al final, incluyendo la leche. Es muy importante aprovechar que los niños son curiosos por naturaleza, por lo cual tenerles siempre a la mano alimentos saludables es una buena idea, y estimularles que ellos mismos experimenten, que exploren, que se lleven la comida a la boca. Y finalmente limitar el zumo, porque tienen menor valor nutricional que la fruta entera, y además de eso tiene un exceso de azúcar, ¿vale? Aquí, de todas maneras, pueden consultar un poco más de la bibliografía, y les hago un pequeño caso clínico que sería, por ejemplo, Mateo, tiene 20 meses. Él desde que nació hasta los 9 meses estuvo alimentado por lactancia artificial. Y a los 9 meses empezó las papillas de cereales, los purés de verduras. Sin embargo, cuando empezó con trozos de alimentos, el niño hacía arcadas, vomitaba, y la madre tenía miedo de que el niño se asfixiara, por lo cual solamente le daba trocitos blandos de pan y el chocolate a veces cuando estaba derretido. ¿Qué pasa? La mamá de Mateo consiguió un empleo y tuvo que llevarlo a la guardería. Cuando le intentan dar los trozos de fruta, Mateo se enfurece, empieza a golpear la sillita con las manos, con los pies, y se tira al suelo, gritando, ahora tenemos una pataleta. ¿Y qué hacemos? Bueno, ahora les presento a mi compañera Raquel, que les va a hablar sobre cómo manejar este trastorno, que tanto nos pone a prueba la paciencia. De alguna manera, habitualmente los padres nos preguntan sobre esto y cómo poderlas gestionar, que puede ser en el contexto alimentario, pero también en otros contextos del día a día, ¿no? Y bueno, hoy os voy a dar algunas indicaciones en los minutos que tengo para ver cómo podemos gestionarlas. Para ello, os hablaré en primer lugar de lo que entiendo por una rabieta, luego os hablaré también de por qué se dan, el motivo por el cual se dan, y después os hablaremos de qué es más recomendable y qué no es tan recomendable para poder manejarnos con ellas. Vale. Pues, ¿qué entendemos por una rabieta, ¿no? Cuando pensamos en una rabieta, pues nos viene habitualmente aquella imagen del niño, pues habitualmente que grita, que se tira al suelo, que golpea un objeto, que se golpea al mismo, ¿no? Y es una cosa como muy distinta, muy conductual, y que habitualmente pues nos pone en un estado probablemente los adultos como de tensión, para ver un poco cómo podemos manejar. Pero en realidad, ¿no? Una pataleta, una rabieta no deja de ser más que una manifestación de un malestar. En ese momento el niño o la niña pues no lo está pasando bien y nos lo está diciendo de esa manera. Dentro del desarrollo infantil, las rabietas son normales, son frecuentes, son habituales, y diría también que necesarias, y acostumbran a aparecer alrededor de los 18 meses y se van dando hasta los 3 o 4 años. En algunos casos también podemos encontrarlas un poco más allá, hasta los 5 o 6 años, dependiendo del desarrollo madurativo a nivel emocional de cada niño. ¿Y por qué aparecen? ¿Por qué se dan? La casuística de los motivos pueden ser diversos y de diversa índole. Algunos son tan simples como puede ser cansancio, ¿no? A veces los niños están cansados y nos están explicando, nos están diciendo que están así, ¿no? Que sienten ese peso, ese malestar a través de esta pataleta, ¿no? De esta rabieta. O que tienen hambre también. Son cosas tan fisiológicas y tan simples como estas. Son cosas, o que están malitos, ¿no? Que no se encuentran bien. También a veces aparecen porque evolutivamente les toca, ¿no? Les toca, porque forma parte, como os comentaba antes, del desarrollo del sistema nervioso. Necesitan unos años de maduración y una forma de madurar, pues es esta aparición, ¿no? de las emociones, que cómo las va a gestionar. Otro motivo por el cual aparecen las rabietas es como una manera de expresar el estado emocional del niño.
A veces pues nos expresan que están frustrados, nos expresan que están enfadados, que sienten rabia, a veces que sienten celos también, ¿no? Y lo van manifestando de esta manera, ¿no? También pensad que en la edad en la que van apareciendo coincide en una etapa en la cual aún no hay un dominio total del lenguaje. Por tanto, también, ¿no? Cuando un niño o una niña puede expresar con palabras, no puede contener a través de lo verbal el cómo se siente, el cómo está, utiliza pues el comportamiento como una manera de expresar y de manifestarse. Y más también, ¿no? La aparición de las rabietas coincide también con ese inicio pues de la autonomía, del deseo de independencia y de autoafirmación de los niños y de las niñas. Y por tanto también es necesario porque están de alguna manera construyendo su propia identidad. Y para ello empiezan a descubrir aquello que desean, aquello que quieren y, bueno, y luchan por conseguirlo. Con lo cual también eso forma parte necesaria de su desarrollo. El reto como adultos, como padres, es poder descifrar, ¿no? Identificar qué nos están diciendo, ¿no? Con ese malestar, para poderlo gestionar de una manera adecuada. ¿Y qué hacer y qué no hacer ante una rabieta? Habitualmente, pues lo que oímos en consulta y a veces como padres pues tenemos la experiencia, ¿no? Que pues lo que nos intentamos hacer o que de alguna manera inicialmente a veces nos salen y que de alguna manera la experiencia nos dice que no acaba de funcionar y que por tanto lo entendemos como una cosa no recomendable, sería pues el tema de enfadarse con ellos, el reñir, pues el castigar, a veces pues, se pierde el control, ¿no? Porque realmente es una situación pues angustiante, ¿no? Tanto para el niño como para el adulto. Y eso nos lleva pues a tener, pues bueno, ¿no? Es como una pérdida de control en el manejo, ¿no? O a veces los adultos entramos como en esa lucha de poder, ¿no? Y nos ponemos casi pues al nivel del niño, ¿no? Todos estos intentos, ¿no? de solución, de afrontar, ¿no? esta rabieta o esta pataleta, en realidad pues no acaban de funcionar como os comentaba y acaban añadiendo pues, lo que diríamos malestar al malestar. Entonces, lo recomendable es intentar evitar este tipo de intervenciones. También otra cosa común que a veces intentamos hacer los adultos es intentar reconducir esa rabieta justamente a través del diálogo. Y cuando un niño o una niña está en plena pataleta, pues de alguna manera su mente, su cerebro, su cuerpecito está invadido por esa emoción. Cuando un cerebro está invadido por la emoción, no hay espacio para el pensamiento, no hay espacio para el diálogo. Y por tanto es frustrante para el adulto intentar conversar, negociar, porque bueno, es infructuoso, no acaba funcionando porque no hay espacio mental para poder hacerlo. En ese momento lo importante es, en primera instancia, calmar. Y después, cuando ha disminuido la rabieta, sí que podemos introducir elementos de reflexión, de pensamiento, del diálogo. Con lo cual, estas serían aquellas cosas que no vemos como no recomendables. ¿Pero qué podemos hacer? A veces hacer sería, pues ese hacer es no hacer nada, que ya sería hacer algo, ¿no? Dejar a veces esa rabieta pues pase, que la pataleta pase, que es permanecer tranquilos y esperar. Esto principalmente en aquellas rabietas que tienen que ver con aquello que el niño desea hacer alguna cosa que en ese momento el adulto considera que no es adecuado o que no puede. Pues lo recomendable en ese momento es no ignorar al niño, sino ignorar esa conducta y esperar pues a que se le pase, ¿no? Esperar tranquilos. Es importante también el cómo nosotros nos ponemos ante eso. Otra intervención que acostumbra a funcionar es fomentar la expresión emocional, lo cual ayudará a que al niño poner palabras pues, a cómo se siente y a lo que le pasa, ¿no? Igual le podemos ayudar a decir, ¿no? Pues bueno, estás enfadado, ¿no? Porque te gustaría estar un rato jugando y ahora toca cenar, por ejemplo, ¿no? Un poco de una manera simple a su nivel, pero que él pueda entender que hemos comprendido lo que le está pasando. Otra cosa que podemos hacer en ese momento es explicarles que esperamos de él. Por ejemplo, de ella, pues que deje de gritar, por ejemplo. También hay que funciona el distraerlo con otra cosa, para que de alguna manera su atención no esté tanto centrada en su emoción, sino que podemos desviar la atención pues, a otra cosa que no sea tanto ese estado emocional angustiante y que pueda conectar también con otro estado emocional. Y a veces también pues, dar indicaciones de lo que él puede hacer. Por ejemplo, pues sentarse tranquilo y respirar. Por ejemplo, le puedo dar una indicación concreta en ese momento para conseguir calmarse.
Otra cosa importante, en caso que estamos en casa, que están los dos progenitores, pues es importante que tanto el papá como la mamá intervengan de la misma manera ante una rabieta, una pataleta. Es importante ese trabajo en equipo, ¿no? Por otra parte también, nosotros los adultos somos un modelo. Por tanto, si nosotros no perdemos el control y estamos tranquilos, seremos un ejemplo para nuestro hijo de cómo que puede hacer, ¿no?, para calmarse. Porque es muy importante también esto, ¿no? Y por último y en última instancia, prevenir. En la prevención siempre nos va a ayudar para evitar gestionar esas situaciones pues, tan desagradables como pueden ser las rabietas, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros sabemos que en la última hora de la tarde nuestro hijo acostumbra a estar más cansado, por lo tanto más inquieto y más nervioso, quizá en ese momento podemos proponer una actividad tranquila, ¿no? E intentar ser puntuales con el tema de la cena para que vaya a descansar lo antes posible, y ahí estamos evitando probablemente una pataleta, una activación excesiva en algún momento concreto. Y por último, como os comentaba, el gran reto para nosotros como padres es identificar, pues bueno, el comprender pues cuál es ese malestar que ese niño nos está transmitiendo a nuestro hijo, nuestra hija, nos está diciendo con su comportamiento. Y ahí, pues lo más de gran ayuda, pues es lo que sería ponernos en su lugar, ¿no? Que es esa empatía, ¿no? Y aquí, pues bueno, un buen recurso pues es escucharlos desde con los oídos del corazón.